y levántenlas para que oremos juntos en voz alta. Dios mío, yo creo en tu palabra. Creo que tú eres la verdad, Señor Jesucristo. Por eso, Señor, esta mañana te pido, revélame tu palabra. Revélame tu palabra. Y tu gracia me ayude a vivir de acuerdo a ella. Gracias, Señor. Dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu palabra con gozo y alegría. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. La iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, entendemos que empezó un nuevo tiempo. Pareciera a las personas que leen por primera vez, como me pasó a mí, que el Dios del Antiguo Testamento no fuera igual al Dios del Nuevo Testamento. El Dios de la Biblia es uno solo, pero es Dios de tiempos y tiempos y tiempos. Empieza la Biblia con la creación del universo, pero dirige la historia. Dios es el director de la historia de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros. Entonces, decía que la historia va hacia el final, hacia la consumación de la historia. En la Biblia encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis una historia. Quiere decir que los acontecimientos no ocurren sin que Dios no lo sepa. Él conoce y sabe todas las cosas, aún las que nos ocurren en nuestra vida personal. Tiene nuestros cabellos contados. No hay avecilla que caiga al suelo sin que Dios no lo sepa. Palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es Israel. Y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, sin que Israel haya sido desechado. Porque Israel es el tronco, nosotros la rama injertada. Pero la consumación de los tiempos, desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ocurrió lo que vamos a leer, inicia la historia de la iglesia de Jesucristo en sus actividades públicas. Y es el pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, la que protagoniza, guiada por el Espíritu Santo, la historia de las naciones hasta la consumación de todos los tiempos. Tú y yo tenemos un lugar en la historia. Tú y yo tenemos una vida que es importante. Jesucristo vive en nosotros. Por lo tanto, hay muchas cosas que haremos, quizás que ya hemos hecho y seguiremos haciendo, permitiendo que Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ese es un cristiano. Algunos creen que ir a la iglesia los domingos es ser cristiano. No,
Eso no es ser cristiano. Que porque leo mi Biblia cada vez que me acuerdo o la encuentro, soy cristiano. No, eso no hace a un cristiano. Lo que hace a un cristiano es lo que hacemos por la fe. Las cosas que hacemos por la fe. Las decisiones que tomamos por la fe, porque Cristo vive en mí. Bien, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Hechos 2, 1 al 4. El Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz del Calvario, ya había resucitado, ya les había dicho en Hechos 1 que fueran a Jerusalén y que esperaran allí. Les dijo que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo. Eso tenían ellos que esperar. Así es que se fueron a Jerusalén, por supuesto Judas, ya, el traidor, ya no estaba con ellos porque ya se había suicidado. Y llegamos a Hechos 2, versículo 1. Ellos estaban reunidos en un lugar alto, es decir, en un segundo piso en Jerusalén. En la Biblia se le llama el aposento alto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay muchos que deberían de estar hoy día aquí juntos, pero no están aquí. Gloria a Dios por los 120 discípulos de Jesucristo que estaban ese día donde tenían que estar. Ocupémonos de estar donde tenemos que estar en cada día o momento de nuestra vida. Hay muchos que tendrían que estar aquí, ¿no es así, Pastor Américo? Sí, y no están por X razones. Unánimes, juntos, es decir, en una misma voluntad. Versículo 2. Y de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia de Jesucristo inició ese mismo día de inmediato sus actividades públicas después de la resurrección de Jesucristo. Se le llamó la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús había dejado en este mundo, pero viviendo en cada uno de los creyentes, Él mismo viviendo en cada uno de los creyentes. Inicia pues la iglesia, el primer siglo hasta el tercer siglo, fines del tercer siglo, o antes de fines, como un poco más de mediados del siglo cuarto. ¿Qué sucede? Esa iglesia es militante, pero lo que ocurre es que empiezan las persecuciones. Las persecuciones en primer lugar de los judaizantes, de los propios judíos, contra los discípulos del Señor Jesús. No querían que dijeran que había resucitado. Querían que se callen. Pedro y Juan fueran encarcelados. No una vez, sino muchas. Desde el inicio, desde los primeros días de la iglesia fue perseguida.
Y la iglesia primitiva, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, fue una iglesia militante, valiente, perseverante, que no medían las consecuencias, esos cristianos, las consecuencias aún en sus propias vidas. Muchos mártires se contaron a partir de la muerte de ¿quién? De Esteban, el primer mártir de la iglesia. Lo mataron por predicar a Jesucristo y de ahí en adelante han habido muchísimos mártires, miles y quizás millones. A partir del siglo IV, en el tiempo del emperador Constantino, él dijo haberse convertido al cristianismo. Usó símbolos cristianos para ir a las batallas y ganarlas. No hay evidencia que ciertamente haya sido cristiano. Constantino, emperador de Roma, del Imperio Romano, tuvo la habilidad de detener las persecuciones y él mismo asumir lenguaje cristiano, asumir los símbolos cristianos de tal manera que se volvió de moda. La moda era decir, soy cristiano. Pero ¿qué pasó realmente con la iglesia en ese tiempo? Ya no habían persecuciones. Muchísimos se acomodaron a la época. Se acomodaron y la iglesia se volvió relajada, comodona. Se dejaron arrastrar por los tiempos que les tocó vivir. Pero los genuinos cristianos, ¿qué hicieron? Se espantaron, porque el paganismo de Constantino, del Imperio Romano, empezó a entrar en la iglesia. O más bien diría yo, los creyentes abandonaron la iglesia de Jesucristo, aunque creían que seguían siendo cristianos, y adoptaron falsas doctrinas basadas en herejías, las aceptaron. Aceptaron también la idolatría, lo aceptaron. Mucha gente murió por no adorar a ídolos, pero Constantino ya no los perseguía. Ahora los verdaderos cristianos salieron de Roma, se fueron a los desiertos a vivir con sus familias, con sus niños, para continuar viviendo una vida de santidad. Porque ¿qué había pasado con las cristianas? Antes sobrias, antes mujeres humildes, santas, ahora se vestían con el lujo de las romanas y se habían adoptado la moda y las formas y los modales y la manera de hablar de los paganos. Los hombres y las mujeres genuinamente cristianos salieron de las grandes ciudades donde la corrupción abundaba. Supieron tomar decisiones. Y tenemos que entender que en toda la historia, tanto de Israel como de la iglesia, siempre ha habido remanentes, gente de obediencia a Dios, gente que comprendieron que la santidad no es un consejo, sino que sin santidad nadie verá a Dios, como nos dice el Nuevo Testamento. Esto dio paso a través del tiempo al oscurantismo, al tiempo de las tinieblas, y estoy hablando del tiempo medieval.
los descendientes de la generación en que Constantino reinó y que se adaptaron a las costumbres romanas y creían que seguían siendo cristianos. Engañados. La más grande estrategia del diablo desde Génesis es el engaño. Y terrible es el autoengaño, cuando uno mismo se engaña. Y el Espíritu Santo redarguye, pero hacemos oídos sordos, porque es más fácil vivir siguiendo la corriente que decir no, decir esto está mal. Es más fácil adaptarse porque no nos gusta ser rechazados, nos gusta ser aplaudidos, aprobados por todos. En ese tiempo del oscurantismo se multiplicaron los que creían ser cristianos. Se caracterizó ese tiempo por la ignorancia, por la pobreza y miseria espiritual, por las pestes y las guerras, hasta mediados del siglo XVI. Cuando venía la peste, enfermedades, podía morir hasta el 75% de la población de una ciudad. Roma misma fue atacada muchas veces por las pestes. En aquellas épocas, la gente, los cristianos genuinos, cuidaron a los enfermos y muchos fueron contagiados de la peste, dando su vida por otros, ante el asombro de los romanos. Durante el medioevo o la Edad Media, la Santa Inquisición mató a infinidad de verdaderos cristianos, infinidad de ellos. No soportaban que alguien dijera que algo estaba mal. Esto está mal. Los mandaban a la hoguera. Cristianos y judíos los mataron en las hogueras de España, de Francia, de Italia mayormente. La Reforma, y estoy pasando los siglos de la historia de la Iglesia, y estamos viendo que a lo largo de la historia ha habido siempre mártires, siempre persecuciones, con épocas de quizás descanso, pero siempre ha habido persecuciones. En Roma cesaron las persecuciones y cesaron para todos aquellos que se adaptaron. Sus hijos empezaron a adorar ídolos y así fueron pasando los siglos, hasta el siglo XVI. En 1517, Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Gutenberg 95 tesis, diciendo todo lo que estaba mal, todo lo que no se hacía de acuerdo a la palabra de Dios. Y no fue un acto de rebeldía, sino era costumbre, que los asuntos que se debían de discutir, las clavaban allí en esa puerta. Discutir entre los estudiosos, pero produjo un cambio que ni él mismo imaginó que sucedería. Martín Lutero, luego Calvino y otros que trabajaron arduamente, provocando un gran cambio en millones y millones de personas en Europa.
Pero igualmente hubo terribles persecuciones también. ¿Por qué? Porque la gente se convertía a Cristo, porque la gente empezó a leer la Biblia, porque la gente empezó a hacer cosas que la Biblia dice y no lo que decían seres humanos. La gente empezó a tener, por la gracia de Dios, una relación personal con Dios. Ya no eran unos cuantos. Ya no era un pequeño remanente. Ahora se convertía aún hasta en millones de personas. Martín Lutero mismo fue perseguido para matarlo una y otra vez. Quiero referirme a una de las matanzas más terribles que ocurrió en Francia, en la noche de San Bartolomé, 24 de agosto de 1572. 24 de agosto de 1572. Mataron hombres, mujeres y niños, solamente y el único hecho de ser reformados. Los mataron a todos, exterminaron la vida en ese pueblo, únicamente por ser gente de la Biblia, únicamente por obedecer a Jesucristo. Los mataron a todos. Cristianos genuinos, cristianos verdaderos, gente que decidió vivir en santidad y abrir la boca para decir lo que estaba mal. Las persecuciones, a pesar de este gran crimen, continuaron en España, en Francia, en Italia, los países de la contrarreforma. ¿Sabía Dios esto? ¿Sabía Dios que perseguían a sus apóstoles? ¿Sabía Dios que moría gente en el circo romano? ¿Sabía Dios que habían madres que morían en la hoguera? ¿Sabía Dios esas cosas? Sí, las sabía. Y qué admirables esos cristianos de esas épocas. Qué admirable dar la vida por Cristo. Pero nosotros vivimos en una sociedad que no entiende esas cosas. Yo dar mi vida. No, yo he nacido para ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿No es eso lo que prima en nuestra sociedad? Cuidado, porque entonces si pensamos así, nos engañaremos a nosotros mismos creyendo que somos genuinos cristianos. Continuaron así las persecuciones, pero aún así la reforma provocó por medio de estas personas verdaderos cambios en la cultura. Grandes cambios, como por ejemplo la traducción de la Biblia al alemán. La gente en esa época en Europa era analfabeta. No habían leído nunca la Biblia, por eso obedecían lo que personas que se suponía que conocían la Biblia les decían. Ellos lo creían. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, les dio la oportunidad de conocer la verdad. El Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No nos ha sucedido así en nuestra vida? ¿A cuántos de ustedes la verdad de la palabra de Dios los hizo libres? Levanten la mano. Así es, denle un aplauso al Señor. Es libertad. La palabra de Dios nos hace libres. ¿Libres de qué? De ideas que fueron sembradas en nuestras vidas por personas que no conocieron la Biblia. Mis padres no conocieron la Biblia.
Empezaron a leerla cuando yo les prediqué a ellos. Fui la primera en mi casa en convertirme a Cristo. Eso me valió muchos rechazos de mi familia, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes fueron los primeros en su familia? Chóquenla, mis hermanos. ¿Qué cosas no nos han dicho? De locos para arriba. ¿Qué cosas no nos han hecho? Pero ya se acostumbraron después de 36 años de que yo no voy a dar marcha atrás. Ellos vendrán a Cristo. Yo no volveré a la vida que yo llevaba. ¿Qué dicen los demás? No le voy a dar la espalda a Cristo, porque yo he decidido seguir a Cristo. ¿Alguien más? ¿Quieren decirlo conmigo? He decidido. Sí. No. Así es. Es una decisión de vida. He decidido seguir a Cristo y esos europeos decidieron seguir a Cristo. ¿Qué sucedió en Europa? Europa fue alfabetizada en los países de la Reforma. ¿Por qué? Porque un cristiano lee la Biblia. Es imposible ser cristiano si uno no lee la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo van con el plan diario? ¿Cuántos están seguros que van a acabar invictos leyendo la Biblia en un año? Sí, levanten la mano los que están seguros de acuerdo a cómo van. ¿Qué dicen en la primera fila? ¿Cómo van? Levantan la mano los que están seguros. Pero tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de leerla completa, porque un cristiano que no conoce la Biblia verdaderamente no conoce a Dios. Bien, ¿qué sucedió? Se alfabetizaron millones y millones de reformados. De 90% de analfabetos se dio la vuelta. Había solamente 10% de analfabetos en pocos años. Fueron así libres. ¿Libres de qué? Del miedo de que alguien los acusara con la Santa Inquisición. Del miedo a que los rechazaran. Fueron libres del temor. Fueron libres de mentiras. Fueron libres de engaños. Fueron libres de las manipulaciones de aquellas personas que los engañaban y que habían estado sujetos por siglos. Despertaron el interés por el estudio, la cultura. Y no solo dejó de ser ya la educación y la cultura solamente para el rey y su corte y nadie más, porque si no los quemaban en la hoguera. Es que es muy fácil oprimir a un pueblo ignorante. Es muy fácil oprimir a un pueblo ignorante. Crecí desde niña escuchando a mi papá decir eso. Por supuesto yo no lo entendía, pero por supuesto que ya de adulta y a estas alturas me doy cuenta, mi papá tenía razón. Por esa razón, nuestros colegios, nuestra educación está entre las últimas en toda Latinoamérica. La educación es indispensable para las futuras generaciones. La buena educación, pero basada en la palabra de Dios. Y mis felicitaciones por los que están haciendo escuela en casa. Ello trajo grandes inventos y descubrimientos científicos. Dio paso también a un sistema bancario, por lo que fueron liberados de los usureros. La gente vivía oprimida por los usureros. Los primeros banqueros fueron gente reformada. Recordemos a José
como asesor financiero de Faraón. Ahorremos en la abundancia, porque será 7 años de vacas gordas, pero vendrán luego 7 años de vacas flacas. Siempre les digo, mis hermanos, ahorren, ahorren, ahorren. Denle a Dios y nunca les faltará. Darle a Dios y el ahorro se puso de moda entre los reformados, porque leyendo sus Biblias se dieron cuenta que es lo que a Dios le agrada. El ayudar a los pobres igualmente. No tengo tiempo de hablarles de una historia, algo que viví ayer, pero ya habrá la oportunidad. La educación pública gratuita para todos los niños empezó en Suiza, un país de la Reforma. A causa de la Reforma sucedieron grandes cambios positivos para Europa. Cuando falleció Calvino, otro reformado tan importante como Martín Lutero, en 1564 falleció él. Había 1.200 alumnos en una universidad que él había fundado en Ginebra. La Europa analfabeta. Ahora en pocos años estaban todos en la universidad que Calvino había fundado. Y podríamos continuar y continuar hablando de la herencia de la Reforma a través de los siglos, como por ejemplo en Inglaterra y en las colonias en el siglo XVIII, la esclavitud fue abolida por un reformado, alguien que había sido criado por reformados. Sus tíos, él fue a vivir con sus tíos. Sus tíos lo llevaban a la iglesia y allí William aprendió de la palabra de Dios. Luego su mamá se enteró y se lo llevó a su casa. La mamá era contrarreforma, o sea que a un jovencito siendo adolescente, William Wilberforce sufrió de su propia madre y su familia persecución, rechazo, insultos. Por eso es que cuando habla con John Newton, el compositor de Sublime Gracia, lo vimos en la obra, entonces le dice John Newton, de niño le pedías consejo a Dios. Y Wilberforce le dice, sí, pero crecí y me hice tonto. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios, lo arrancaron, su madre lo arrancó. Pero le dice a John Newton, estoy volviendo a Dios. Por la lucha de William Wilberforce y su grupo de amigos, en Inglaterra y en todas las colonias fue abolida la esclavitud. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa esclavitud? Vidas humanas, con la misma dignidad que Dios te dio a ti y a mí. Vidas humanas. Gente con sentimientos y emociones, con padres, con hijos y hermanos, que lloraron amargas lágrimas cuando ellos fueron arrancados del África y subidos encadenados a un barco donde los llevaban para ser esclavizados. Los que fueron esclavos fueron los que sobrevivieron el viaje, porque la gran mayoría moría en los barcos. Es que esto no lo podemos escuchar impávido. Ah, sí, abolió la esclavitud.
¿Tienen idea del dolor del corazón de Dios? Cuando una persona, sea negra, sea china, sea gringa, sea lo que sea, cuando una persona pierde la vida, y ellos mataban a miles y miles en los barcos negreros. ¿Saben lo que fue esa victoria? Un cambio radical, no para una sola nación, un cambio radical para África. Cuando de repente las madres veían sus hijos no llegaban y les contaban, se lo llevaron en un barco negrero. O la esposa esperaba a su esposo y le decían, se lo llevaron en el barco negrero. Sabía que nunca más iba a ver a su esposo, nunca más iba a ver a su hijo. Eso es esclavitud. Es pura maldad. Y ellos creían que eran cristianos. Una fe privada que no actúa frente a la opresión no es fe en absoluto. Palabras de Wilberforce. Lo repito, una fe privada. Yo tengo fe, tengo tanta fe. Yo soy una persona de fe. Una fe privada que no actúa frente a la opresión no es fe en absoluto. Engañoso es el corazón del hombre. Nos podemos autoengañar a nosotros mismos. Para ellos no fue nada fácil este logro. No vino en bandeja de plata. El cristianismo genuino siempre hubo persecuciones en paralelo a las grandes victorias que se alcanzaron. La historia de la iglesia está entretejida por grandes batallas y grandes victorias también. Esa es la historia de la iglesia y ese es el legado que nosotros debemos recibir con los brazos abiertos. Historias de batallas feroces contra los enemigos de Dios. Y por el otro lado, los escuadrones del Dios viviente llenos de fe y valentía producidos por la gracia de Dios. Historia de la iglesia. Hoy día, iglesia, hay persecuciones crueles y están muriendo incontables cristianos. Vidas de cristianos que se entregan porque aman a Dios. Sabemos bien lo que está ocurriendo en Siria, en Medio Oriente. Te matan si dices que eres cristiano. Más fácil es hacerse loco y no decir aleluya. Y no decir gloria a Dios. Más fácil es eso. Pero hay cristianos genuinos que no se callan y dicen, sí, soy cristiano, y dan sus vidas por Cristo. Veremos en esas naciones, vamos a verlo en los próximos años, el fruto que va a dar esa sangre que corre en este momento. Dios lo sabe, sabe quién da su vida por él. Entonces, ¿por qué no los defiende? Por la misma razón que no defendió a Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Para que tú y yo seamos salvos y nuestros hijos lo sean. Y para que tú y yo cambiemos esta nación por el poder de la palabra de Dios. En la carta del apóstol Santiago dice
muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con obras. Es parecido a las palabras de Wilberforce. La historia de la Iglesia de Jesucristo a lo largo de los siglos es la historia de personas comunes, sencillas, que estuvieron dispuestos a permitir que Cristo viva en ellos. Y el mismo Jesús guiándoles, respaldándoles, ayudándoles, fortaleciéndoles y consolándoles por medio del Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo. En Mateo 16, 17 al 18, Mateo 16, 17 al 18, Jesús había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La historia de la iglesia tiene más de 2000 años. Y en los 2000 años han querido exterminarla reyes, judíos, emperadores, la Santa Inquisición. Y no han podido. ¿Por qué? ¿Por qué no han podido? Porque siempre fue así. Por cada mártir, por cada cristiano que matan los enemigos de Dios, los cristianos se multiplican. Esa es la historia de la iglesia. Esa es la historia de la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia de Jesucristo, que no es una denominación, sino es el pueblo de Dios alrededor del mundo. ¿Cuántos de ustedes sabían que en China han quemado 1500 iglesias? Las queman para que los cristianos ya no se reúnan. Más bien han quemado 1500 templos. Les han quemado sus templos. ¿Pero eso impedirá que los cristianos se reúnan? No, ahora se reúnen en los bosques y se han multiplicado y seguirán multiplicándose. El Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué piedra? Sobre la verdad que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra sobre la cual se ha edificado la iglesia a través de los siglos. Jesucristo la edifica, no sobre una persona, porque Pedro, siendo el apóstol de Jesucristo, aún lo negó. Los seres humanos, nuestra humanidad nos hace frágiles. Pedro luego lloró amargas lágrimas y nos llamó a nosotros, a cada uno, piedras vivas. Él sabía que era una piedra viva. Pero la roca sobre la cual se construye, se edifica la iglesia de Jesucristo, es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por más de 2000 años el Señor ha sido fiel con su iglesia. Si no hubiera sido fiel, no estaríamos aquí. Ya no habría iglesia de Jesucristo si no hubiera sido fiel. En Mateo 11:12 dice el Señor Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia y los valientes, fuerte,
y los valientes la arrebatan. Así es, esa es la iglesia de Jesucristo. Tenemos un mejor aplauso. Tenemos un mejor aplauso. Yo sé bien que este no es un mensaje popular. No es un mensaje que, qué lindo. Si yo estuviera predicando aquí acerca de prosperidad y que Dios nos va a hacer millonarios, entonces no faltarían los gritos y los aplausos. Pero como estoy hablando la verdad de la palabra de Dios, en cosas que nos chocan en este siglo XXI, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad que le huye al sufrimiento. ¿Se han dado cuenta? Los padres toman decisiones, un sinfín de decisiones para que su hijito no sufra, para que su hijita no sufra, para que no sufra, va creciendo, y mami se desespera porque quiere que su bebé con bigotes y barba no sufra. Por favor, ¿no nos hemos dado cuenta acaso que esta vida no es una vida color de rosa? Mi papá me decía, tú crees que la vida es una fiesta, ¿no? Cuando crezcas te vas a dar cuenta que la vida no es fiesta. ¿Es la vida una fiesta? Sí, pues ya crecimos. Ya crecimos. Pero en la adolescencia uno quiere fiesta, 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 y eso es todo. Mi papá me dijo, no te voy a preparar para las fiestas, te voy a preparar para la vida. A ti y a tus hermanos. Y nos preparó. Por supuesto que en la vida se sufre. ¿Cuántos de ustedes han sufrido? Porque Dios no me ama. No, Dios nos ama. Entregó a su propio Hijo el sufrimiento de la cruz porque nos ama. El sufrimiento después del pecado de Adán y Eva es parte de la vida. Hola. Es parte de la vida. Pero de eso no se habla en las películas, de eso no se habla en las telenovelas. Ay, me equivoqué. ¿Verdad que ustedes no ven telenovelas? Espero que no vean telenovelas. ¿Qué podemos aprender de las telenovelas? ¿Qué bien nos harán las telenovelas? Absolutamente nada. Pero más bien nos harán mal. ¿Por qué? Porque el chisme nos va a parecer normal. No, no es normal. Adán y Eva no fueron creados para ser chismosos, ni adúlteros, ni lujuriosos, ni tampoco codiciosos. Para eso no fuimos creados. Pero en el cine, pues Hollywood, todo es lindo, todo es lindo. Ay, se enamoró de otra y se casó con otra. Y así ya lleva 6, 7 veces. ¡Qué maravilla de vida! ¿Cómo me gustaría enamorarme así una y otra vez? Claro, es que no ponen las escenas de lágrimas donde se corre todo el maquillaje y está toda despeinada la actriz. Eso no lo ponen. Eso no lo ponen. La vida tiene sufrimientos, a veces porque nosotros nos equivocamos, pero otras veces porque hay personas que tienen maldad en su corazón y nos hacen daño. Preparen a sus hijos para la vida real, no para el cuento. La niñita puede ser la princesita de papá, pero no le hagan creer que va a ser una princesita en la vida. Cuando un hombre se casa no quiere una princesita. ¿O sí?
La princesita no hace nada, es la engreidita de papi y de mami. Preparen a sus hijas no para ser princesitas, sino para ser verdaderas mujeres de Dios. Verdaderas mujeres de Dios. Con carácter. A sus hijos, hombres de carácter. Hombres valientes, mujeres valientes que sepan enfrentar la vida. Sí, el reino de los cielos sufre violencia y seguirá sufriendo violencia. Y los valientes la arrebatan. Segunda Timoteo 2, 3 al 4. Miren lo que le dice Timoteo o Pablo, el apóstol Pablo, a su querido discípulo Timoteo. Miren lo que le dice. Timoteo, te bendigo para que tengas, para que el Señor te prospere, para que el Señor te dé por lo menos un caballo, para que te sea más cómoda la vida, que tu iglesia te dé muchas ofrendas, de tal manera que vivas muy bien. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo. Eso es un cristiano. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos habla de lucha, nos habla de batalla. Entonces, tenemos que pelear la batalla por la fe. El apóstol Pablo, miren, todos los apóstoles, a excepción de Judas, que se suicidó, el traidor, y el apóstol Juan, todos los demás murieron mártires. Los mataron por su fe. Y desde entonces la línea de sangre a través de los siglos se puede seguir hasta nuestros días. Cada uno de nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Pero hay algunos que nos visitan por primera vez. Y estoy segura que muchas cosas les han llamado la atención. La forma como cantamos a Dios, la manera como le alabamos y le damos gracias y le adoramos. Las canciones también puede ser. Y recuerdo los primeros días cuando me predicaban y me llamaba la atención muchas cosas. Pero lo que más yo quería era a Jesús. Era a Jesús. Y por eso seguía escuchando cuando me predicaban el Evangelio. Ustedes están aquí porque Dios los ha traído. Alguien puede haberlos invitado, pero es Dios el que los trajo. ¿Por qué y para qué? Para que escuchen lo siguiente que les voy a decir. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, absolutamente todo lo creó Dios. Y creó también al ser humano. Después de crear la tierra, las plantas y los animales, al ser humano en una forma especial. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos que hablamos sobre la faz de la tierra, los únicos que pensamos sobre la faz de la tierra, los seres humanos. Tenemos un corazón que siente, una mente que sueña e imagina a la semejanza de Dios. Y nos creó Dios para que tuviéramos una relación de amistad con Él. Dios hablaba con Adán y Eva desde el comienzo. Y ellos le respondían y Dios les contestaba. Esa es una relación personal con Dios. Conocerlo a Él. Para eso fuimos creados, para adorarle,
para amarle. Pero Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de un árbol del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un día Eva, viéndolo, fue tentada y comió del fruto y le dio también a su esposo Adán. Comieron los dos, se rebelaron contra Dios, cometieron pecado contra Dios. Y ese pecado los separó de Dios. Tenemos que entender que Dios es santo. Es santo. ¿Qué significa santo? Significa total ausencia de pecado. No puede tener cercanía con el pecado. Y el pecado levantó un gran muro de división entre Dios y el ser humano. Dios les había dicho, el día que coman morirán. Y fue así. Primero murieron espiritualmente, quedando separados de Dios, y eventualmente murieron físicamente también. Y desde entonces el ser humano ha pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado. No hay uno solo que haga lo bueno, que sea perfectamente bueno. Cuando llegó el tiempo, Dios tuvo compasión de los seres humanos, porque nunca dejó de amarnos. Pero cuando llegó el tiempo, envió al Salvador, a Jesucristo, su único Hijo, enviado, nacido de una mujer virgen, María se llamaba ella. Nació en Belén. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que muriera en la cruz del Calvario. Jesús murió voluntariamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, lo escuché N cantidad de veces desde mi niñez y juventud. Nunca lo entendí, nunca nadie me explicó de qué se trataba. Sí, es que Él murió por nosotros, pero tampoco entendí por qué por nosotros. ¿Por qué yo necesito que alguien muera por mí? No lo entendía, nunca lo entendí. Hasta un bendito día, el día de mi salvación, después de que me predicaran el Evangelio por 3 meses todos los días, la persona que me predicaba me preguntó, ¿es Jesucristo tu Salvador? Me ha librado de muchas, le dije. Como que no me jalen cuando no estudié para un examen. No, me dijo, yo no me refiero a eso. ¿Es Jesucristo tu Salvador para que vayas al cielo cuando mueras? No, le digo, ¿cómo es eso? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre incontaminada por el pecado. No fue contaminada nunca porque Él nunca pecó y no merecía morir. Él voluntariamente dio su vida en esa cruz para que nosotros no seamos castigados. El castigo lo recibió Él. Aún más, derramó su sangre, que es lo único que quita el pecado de la persona, lo borra, limpia a la persona de todo pecado de tal manera que puede empezar a tener una relación con Dios. Eso se llama salvación. Eso se llama vida eterna, porque aun cuando muere un cristiano que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, va directamente al cielo por la eternidad. Si tú quieres esto, si tú dices yo deseo esto, yo lo quiero, entonces necesitas, en primer lugar, fe para creer todo lo que te he contado.
En segundo lugar, arrepentimiento de todos tus pecados. Y por último, abrir las puertas de tu corazón y recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Si es que esta mañana lo quieres hacer, yo te voy a ayudar. Te voy a guiar en una oración. Para ello te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos y ores conmigo en voz alta. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón. Estoy arrepentido de todos mis pecados. Yo te pido hoy, Señor, que me perdones y que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en el Calvario. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Hoy te entrego mi vida. Yo quiero vivirla para ti. Me tomo de tu mano para que tú me guíes en cada día de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.